El 2023 fue probablemente una porquería, pero en contraposición para One Piece fue impresionante. Y nada más basta ver qué sucedió en el primer capítulo del año, el 1071, titulado El héroe sale al ataque. Tras escapar de Kamabaka, Kuma se estampó contra el Red Line y ante la mirada atónita y desesperada de todos los presentes, comenzó a escalarlo. Al mismo tiempo, el CP0 comenzó a movilizarse en Egghead en busca de todos los satélites de Vegapunk, mientras que varios agentes y marinos rodeaban la isla y comenzaban a hundir cualquier barco en el que pudieran escapar. Ante esta situación y en un intento por tener algo de ventaja, Vegapunk se contactó con su agente encubierto para que los ayude, y Shaka resaltó lo importante que era mantenerlo a él con vida aun si cualquiera de los satélites moría en el intento. En ese instante el sistema de defensa de la cúpula fue desactivado misteriosamente, permitiéndoles así a Stussy, Lucci y Kaku infiltrarse, y este último inmediatamente despertó a Zoro de su siesta y entraron en combate. Luffy se reunió con su tripulación en la sala de control, listos para empezar el escape, y sin que se dieran cuenta, Bonnie comenzó a perseguir a Vegapunk por todo el laboratorio, exigiéndole que restaure a su padre, a lo que el genio le suplicaba que lo perdone, pero que tenía una explicación para no poder hacerlo. Por su parte, en otra región del Nuevo Mundo, Kid llegó listo para desembarcar con su tripulación en lo que parecía ser la costa de Elbaf, y muy cercanos a Egghead, en la base marina del G-14, la vicealmirante Doll nos reveló que su división tendría que dirigirse al laboratorio por convocatoria de la marina, mientras que el vicealmirante Garp se aparecía para llevarse a Helmeppo y a otros miembros de SWORD hacia Hachinosu, para atacar a los piratas de Barba Negra y rescatar a Koby. Así es como nos dio la bienvenida a la historia de este manga al año 2023, el cual sin dudas ha sido increíble. Yo soy Lautaro Seiren y en este video vamos a repasar qué pasó en One Piece en cada uno de los capítulos del año pasado. En el siguiente capítulo seguimos con la persecución de Bonnie a Vegapunk y para cuando lo tuvo acorralado le pidió que le diga la verdad acerca del experimento que hizo en su padre. Sin embargo, Vegapunk le reveló que no podía decírselo porque le prometió a Kuma que no lo haría. De hecho, para él ser su amigo fue todo un orgullo y en realidad sufre al pensar en lo que tuvo que hacerle, porque en el fondo no fue su decisión sino del propio Kuma. Es así que mientras vimos a la marina intentar atacar al propio Kuma en el Red Port, mientras escalaba la montaña, Bonnie encontró una gran sala en la que se hallaba una enorme burbuja producida claramente por su padre. Ahí se nos hizo saber que en el pasado Vegapunk debatió la posibilidad de que la fruta de Kuma permitiera no solo transferir dolor sino también recuerdos e imágenes mentales, motivo por el cual Vegapunk le rogó a Bonnie que no tocara esa burbuja, quien en verdad se mostró muy interesada por hacerlo, ya que podría tratarse de la vida de su padre. Por otra parte, la situación en el laboratorio se descontroló un poco antes de la llegada de los Seraphim de Kuma, Hancock, Jinbei y Mihawk, quienes recibieron la orden por parte de Lucci de destruir todas las instalaciones. Ante la desesperación, Edison y Lilith corrieron para revertir la orden y Sanji para ayudar a Zoro y a Brook, que estaban solos contra los Seraphim, Lucci, Kaku y Stussy. Pero cuando menos lo esperábamos, esta última se presentó como la aliada encubierto de Vegapunk, una vampiro, clon de Miss Buckingham, quien a su vez se descubrió que formó parte de los Piratas Rocks, y el capítulo terminó con ella poniendo a dormir a Kaku. En el siguiente capítulo también puso a dormir a Lucci y esposó a ambos con Kairoseki, pero dado que tenía su mismo rango no podía revertir la orden a los Seraphim, quienes seguían destruyendo todo. Zoro detuvo un ataque del clon de Mihawk y Edison se apareció justo a tiempo para detenerlos a todos. Para este punto, Shaka planificaba salir en el barco de los sombreros de paja con todos los demás satélites, Vegapunk y ahora también Stussy y seguramente también Bonnie. Pero mientras Luffy la buscaba, el narrador anunció la desaparición de Vegapunk. Es así que el capítulo dio un salto a la isla Sphinx, la cual, en ausencia de Marco durante el arco de Wano, fue invadida por marinos que buscaban el tesoro de Barba Blanca, así tuviesen que matar a todos los aldeanos con tal de encontrarlo. Pero para su mala suerte, apareció Weevil y comenzó a derrotarlos a todos. Marco se enteró de todo esto gracias a los aldeanos y gracias a Buckingham, que contó cómo el almirante Ryokugyu se apareció como refuerzo de la marina y encarceló a su hijo. La anciana le exigió a Marco que lo salve y le dijo que si hay una persona que puede comprobar la relación sanguínea de Weevil con Barba Blanca, es casualmente el Dr. Vegapunk.
El capítulo terminó con un plano de buques tanto de la Marina como del gobierno mundial. Vimos al almirante Kizaru preguntar por Vegapunk y aprendimos el nombre del primer miembro del Gorosei, Jay García Saturn, quien se encontraba fuera de la Tierra Santa, confirmando que efectivamente conoció al científico hace mucho tiempo y que era una pena haber llegado a este punto. En la parte baja de Egghead, los agentes del gobierno se vieron atacados por 50 de los nuevos pacifistas Mark III sin poder detenerlos. Y esto fue así porque los robots recibieron la orden por parte de Sentomaru de hacer lo imposible para que Luffy se lleve a Vegapunk con vida. El guardaespaldas del científico había notado que la marina estaba actuando meticulosamente, así que supuso que algo grande ocurriría pronto en la isla y decidió anticiparse. En la sala de control, Shaka mostró que algunas cámaras quedaron fuera de funcionamiento y que no había manera de ubicar al Vegapunk original, y sin él tampoco había forma de salir de la cúpula del laboratorio porque el sistema de seguridad los destrozaría y ningún satélite podría desactivarlo nuevamente. Así que todos partieron a buscarlo a excepción de Luffy y Zoro, que se quedaron con Lucci y Kaku, mientras que Pitágoras hacía lo mismo por su cuenta, cuando misteriosamente recibió un impacto y fue destruido. Por su parte, Bonnie pudo observar en los recuerdos de su padre cómo recibió una paliza de niño por parte de un grupo de sujetos que le rogaban que vuelva con ellos, o en caso contrario, todos serían asesinados, mientras se nos mostraban las siluetas de los dragones celestiales. Al mismo tiempo, Morgans recibió información acerca de lo que estaba ocurriendo en Egghead y decidió anunciarla al mundo como siempre a su manera. Y es que si bien supo que el gobierno buscaba asesinar a Vegapunk, prefirió hacerlo más interesante y contar que Luffy se había trincherado en la isla para secuestrar al científico. El capítulo terminó mostrándonos en ese mismo lugar a la princesa Vivi enfurecida por ese titular y a Wapol aparentemente escondidos del gobierno y siendo protegidos por Morgans. Shaka notó cómo todas las cámaras comenzaron a apagarse y cómo iba perdiendo comunicación con todos, y le hizo saber a Luffy que no estaban solos. Mientras tanto, los distintos grupos recorrían los pisos del laboratorio en busca de Vegapunk, hasta que Usopp, Franky, Lilith y York se encontraron con el cuerpo dañado de Pitágoras y su cabeza suelta, que hasta entonces no sospechaba de nadie. El Seraphim de Hancock se apareció junto a ellos, y a pesar de que Edison les había dado la orden capítulos atrás de detenerse, convirtió en piedra a York y comenzó a atacar al resto, incluso ignorando las nuevas órdenes de Pitágoras. En la sala de control, los Seraphim de Kuma y Mihawk aparecieron para atacar a Lucci y a Kaku, ignorando completamente a Shaka, por lo que este llegó a la conclusión de que aquel que los estaba controlando tenía que ser alguien de su mismo rango, otro satélite de Vegapunk. Ante esta situación, Lucci y Kaku le pidieron a Luffy y a Zoro que les quiten las esposas porque pensaban unir fuerzas. Luffy terminó liberándolos porque sabía que si intentaban hacer algo contra él no iban a poder vencerlo, y así él y Lucci atacaron al Seraphim de Kuma y Zoro y Kaku hicieron lo mismo con el de Mihawk, el cual mostró tener los poderes de la fruta de Mr. 1. Mientras tanto, en alguna otra sala del laboratorio, pudimos observar a varios agentes del Cypherpol 5, 7 y 8 prisioneros y pasando hambre. Ellos fueron capturados tras una inspección hace varios meses, y luego de haber desaparecido, cada agente del gobierno que se acercó a investigar corrió con la misma suerte. Obviamente para estos agentes el culpable era Vegapunk, pero de forma misteriosa, el genio fue encerrado con ellos también, revelando así que el responsable era alguien más. Vegapunk, por su parte, llegó a la misma conclusión de Shaka, y es que si el gobierno se enteró de que él estaba estudiando los Poneglyph, fue porque uno de los suyos lo traicionó. En ese instante, supimos que más de 100 barcos de la marina se dirigían a Egghead, para luego dar un salto a la tierra de los gigantes. Este capítulo nos confirmó que Shanks tenía relación con Elbaf, y no solo eso, volvimos a ver a Dory y a Broggy, que finalmente abandonaron Little Garden y volvieron a su tierra natal. Shanks los consideraba viejos amigos y de hecho creía que estaban muertos, por lo que se alegraba de verlos con vida. En un bar, en un paralelismo muy curioso con el primer capítulo de One Piece, un niño vikingo gigante le rogó al pelirrojo que lo deje subirse a su barco, pero este lo rechazó argumentando que todavía le faltaba crecer para eso, e inmediatamente Kid comenzó a atacar a los barcos de los aliados de Shanks que se encontraban en el puerto. Aparentemente el pelirrojo estaba navegando junto a toda su flota, así que salió para protegerlos y le pidió a Rockstar de su tripulación que le haga llegar un mensaje a Kid. O entregaba sus Raw Poneglyph y se marchaba,
o arriesgaba su vida para pelear contra todos ellos. En el siguiente capítulo, Sentomaru relacionó el incidente de Ohara con lo que sea que ocurrirá pronto en Egghead dada la movilización de la marina y la misión de asesinar a Vegapunk, haciéndole saber a los habitantes que lo mejor era abandonar el territorio. En la sala de control, Shaka les mencionó al grupo de Luffy acerca de Albert y los Lunarian, y Zoro recordó de forma muy estúpida la manera de poder vencerlos. Se nos reveló que la debilidad de los Seraphim era la energía del mar. Sanji se apareció para salvar a Nami y a Brook del Seraphim de Jinbei, la Seraphim de Hancock convirtió en piedra a Franky, a Usopp y a Lilith, y más adelante, Shaka se dirigió al antiguo laboratorio donde estudiaban con frutas del diablo y encontró a los agentes del Cypher Pole y a Vegapunk capturados, pero antes de poder hacer nada, recibió un balazo que terminó con su vida. Stussy confirmó todas las sospechas de Sentomaru. Le hizo saber que el gobierno se enteró que Vegapunk había continuado con la investigación de Ohara y que descubrió aún más detalles al respecto, pero que a diferencia de lo sucedido en la Isla de los Eruditos, en esta ocasión debían avanzar con precaución dado que Egghead cuenta con un sistema de defensa que tendrán que enfrentar con toda la fuerza que sea necesaria, incluyendo al almirante Kizaru, dando comienzo ahora sí a la huida por parte de todos los ciudadanos. Dentro del laboratorio, la Seraphim de Hancock destruyó la cabeza de Pitágoras, perdiendo así a 2 de los 6 satélites, y Robin y Chopper acompañaron a Atlas al laboratorio abandonado. Zoro dejó al grupo de Luffy para ir a buscar al Seraphim de Mihawk, que se había escapado, y Kaku lo acompañó para que no se pierda por pedido de Luffy. Y mientras Bonnie lloraba por algunos de los recuerdos que llegó a observar de su padre, el narrador nos presentó todos los antecedentes del tan infame incidente de Egghead. Y es que hace 3 meses un informante anónimo le reveló al gobierno mundial que Vegapunk había estado investigando el siglo vacío. Desde ese entonces varios agentes de los distintos Cypher Pole se acercaron a la isla a investigar, pero todos fueron desapareciendo. Es así que el informante le brindó pruebas contundentes en contra de Vegapunk al Gorosei y estos ordenaron asesinarlo, enviando al CP0 y al propio Saturn, que acudió acompañado de Kizaru y varios buques de guerra escoltándolo. Sin embargo, de manera inesperada, un Yonko se apareció en el territorio haciendo sonar todas las alarmas. Luffy había pisado Egghead, y así fue como llegamos al presente, un día antes del incidente que impactará al mundo entero. En el cierre del capítulo, aquel informante hizo acto de presencia tras asesinar a Shaka y resultó ser York, quien en todo momento tuvo la intención de eliminar a todos los Vegapunk y convertirse en un dragón celestial. Resulta que York se había visto acorralada ante el plan del gobierno de ejecutar a todos los Vegapunk, por lo que le ordenó a los Seraphim a encerrarse en el laboratorio e ir eliminando a todos los presentes uno por uno, incluyendo a los sombreros de paja y a todos los satélites, dejándola con vida únicamente a ella, a la Estela y a los agentes del Cypher Pole para así poder tener algo para negociar. Y mientras todo esto sucedía dentro del laboratorio en la ciudad, Sentomaru escoltaba poco a poco a todos los habitantes para que puedan huir de la isla, a la cual misteriosamente se le acercaba un barco de la tripulación de Barba Negra. Así es como saltamos una vez más a la tierra de los gigantes, en donde supimos que al menos los 8 o 9 barcos que se encontraban ahí formaban parte de la flota de Shanks, una compuesta principalmente de piratas débiles y holgazanes que navegaban por el mundo bajo su bandera para estar tranquilos de que nadie los ataque. El pelirrojo se informó al respecto de que Barba Negra había abandonado Hachinosu y se puso al corriente de todo el historial de Kid, quien con toda la intención de destrozar a quien se le cruce, se preparó para el ataque de inmediato, pero Shanks, que había podido observar un futuro aterrador gracias a su haki de observación, utilizó la misma habilidad que vimos con Roger y derrotó tanto a Kid como a Killer de un solo impacto, dejándolos knockout y obligando a sus tripulantes a que entreguen sus 2 copias de los Road Poneglyph. Sin embargo, la cosa no se iba a quedar ahí, y tanto Dory como Broggy volvieron a hacer uso de su gran ataque en conjunto que vimos en Little Garden para destruir por completo el Victoria Punk y dejar a los piratas de Kid absolutamente humillados. Y como si se hubiera tratado de un anticipo por parte de Shanks, el siguiente capítulo tuvo lugar en la isla de Hachinosu.
Tuvimos un flashback en el que Barbanegra le contó a Koby su intención de entregarlo al gobierno con la condición de que anexen a Hachinosu como un país legítimo, bajo el nombre del reino de Barbanegra, a lo que Koby le respondió que eso sería imposible dado que él formaba parte de SWORD. Aokichi, por su parte, explicó que aquellos miembros de SWORD son marinos que renunciaron a su cargo como tal y que si bien cumplen con sus obligaciones pueden actuar libremente, por lo que la marina no se responsabilizaría de sus actos, aun si, por ejemplo, atacaran a un Yonkou sin autorización previa. De todas formas, y teniendo en cuenta la condición de Koby como héroe, Teach prefirió mantenerlo capturado. Es así que más adelante Koby escapó de su prisión gracias a Perona, que le suplicó que la ayude liberando a Moria, y él aprovechó además para liberar a todos los prisioneros que la tripulación de Barbanegra planificaba vender como esclavos. Esto despertó en los piratas que habitaban en la isla la emoción por capturarlo, asesinarlo o entregarlo a Crossguild, dado que Koby, a pesar de su rango de capitán, valía alrededor de 500 millones. Aprendimos que Ávalo Pizarro tiene la fruta de la isla, es decir que puede fusionarse con toda la geografía del lugar convirtiéndose en una isla viviente. Vasco Shot, la fruta del licor, ideal para hacer inflamable e incendiar todo el lugar. Y San Juan Wolf, la de la enormidad. Sin dudas, habilidades sumamente destructivas y la razón suficiente para que entre ellos discutieran si hacerse cargo de Koby o no, puesto que Teach podría enfurecerse si arrasaban con el territorio y más teniendo en cuenta que recientemente terminaron de reparar Rocky Port, indicándonos que el sitio formaba parte de Hachinosu. Koby hizo de señuelo para que todos los prisioneros puedan escapar sin complicaciones, pero gracias a los poderes de Pizarro terminó rodeado en el centro de la isla, para cuando varios miembros de SWORD y el G-14 hicieron aparición. Kushaku, Hibari y Prince evitaron que lo maten, y de pronto, el barco de Garp transportándolo a él, Atashi y Yagelmepo apareció desde los cielos. El vicealmirante dijo que Koby era el futuro de la marina y su más preciado aprendiz, y con un golpe galáctico, destruyó gran parte de la plaza central. Tras caer junto a su barco y hacer pelota todo, Garp se lamentó de no haber podido hacer un daño aún más grande. Y mientras Hibari intentaba quitarle las esposas a Koby, Aokichi la congeló y anunció no permitir que Koby se vaya de la isla, demostrando así una gran lealtad por su capitán. En el pasado, luego de su derrota por parte de Akainu, Aokichi conoció a los piratas de Barbanegra y pronto se llevaron bastante bien. Luego de un par de copas hablaron sobre el posible poseedor del cuarto Road Poneglyph, quien se conocía como el hombre de las cicatrices y que según Lafitte navegaba en un barco al que nadie se podía acercar o sería tragado por un remolino. A pesar de no saber nada sobre las piedras rojas, Teach le habló sobre cómo las tripulaciones piratas se caracterizaban por navegar bajo un mismo objetivo, invitándolo a formar parte de su tripulación y resaltándole su condición de libertad. Libertad que Aokichi siempre admiró de Garp, su antiguo maestro al que en ese momento tenía la intención de derrotar, por más que éste lo haya tomado en un instante para impactarlo contra el suelo. Mientras tanto, en la isla de Winner, Barbanegra derrotó por completo a la tripulación de Law y destruyó su submarino. Le hizo saber que dudaba entre llevarle su corazón a los 100 piratas que perdieron el suyo en Rocky Port por culpa de él, o quedarse con su fruta, para cuando Beppo hizo uso de las Rumble Ball de Chopper para convertirse en un monstruo, salvar a su capitán y huir del lugar. La historia continuó desde el cuartel general de la Marina, en donde Sengoku y Tsuru discutieron la muerte del vicealmirante Chibone, asesinado a cambio de una recompensa por parte de Crossguild. Sengoku confirmó que esa asociación era un problema y Tsuru, que el payaso supo muy bien cómo aprovecharse de la desesperación de la gente, en este caso de la pobreza y el hambre. Mientras discutían, se enteraron que Garp estaba en Hachinosu y dimos un salto a la isla Karaibari. El asesino de Chibone estaba satisfecho de que al menos su familia haya salido de la pobreza, y Baggy prácticamente lo obligó a sumarse como miembro de su flota. Acá nos mostraron el barco que los seguidores de Baggy construyeron, completamente absurdo y con la cara de Baggy como mascarón de proa, y Crocodile y Mihawk lo convocaron a una reunión. En la misma se pusieron a discutir sobre cómo conseguir poder y ejercer miedo sobre la marina, pero Baggy les recordó que para hacerlo había que aspirar a mucho más. Así fue como el payaso recordó que tras la ejecución de su capitán, él creía que Shanks seguiría sus pasos e iría a Laugh Tale, pero al ver que el pelirrojo no iba a hacerlo, al menos en aquel entonces, se sintió traicionado y tomó un camino totalmente diferente al suyo.
Y hoy, viendo que Shanks finalmente comenzó a movilizarse y que él, por azares del destino, se encontraba en la misma posición como Yonko, creyó que finalmente era el momento de poder seguir sus propios sueños, convertirse en el rey de los piratas. Ante el rechazo absoluto de Mihawk y Crocodile, que les parecía una estupidez y se negaron rotundamente a siquiera pensar en enfrentarse a los otros emperadores, Baggy les hizo saber que no hacía falta pelear con nadie sino tan solo adelantarse, y ante los oídos de todos en la carpa anunció querer reclamar el One Piece. El capítulo finalizó en el reino de Kamabaka, en donde conocimos a revolucionarios nuevos y Sabo por fin hizo acto de presencia junto a varios ciudadanos de Urusha que aceptaron unirse a la causa. Este se sentó a solas con Dragon e Ivankov y comenzó a contarles todo lo que sucedió durante el Reverie en la Tierra Santa. Según él, completaron sus 3 misiones: declararle la guerra a los dragones celestiales, liberar a tantos esclavos como pudieran, incluyendo a Kuma, y destruir las reservas de alimentos. De igual manera, Ivankov le dijo que se estaban encargando de derribar los barcos que querían reabastecerlos para intentar sembrar el caos y la desesperación en la Tierra Santa, y Dragon confirmó que en el mundo intentaron levantar revueltas en 12 naciones, de las cuales 8 fueron exitosas. Lugares en donde anunciaron no volver a pagar el tributo celestial, ni permitir que el gobierno se lleve sus recursos. Sin embargo, para el líder del ejército revolucionario, la verdadera batalla no daría comienzo hasta que no se movilicen los Caballeros de Dios. Además, según él, la monarquía en general es un enemigo de la revolución, pero hay casos en donde no suele ser así, como con Cobra, un rey respetado, pero que aún así su asesinato despertó la emoción de muchas personas alrededor del mundo que lo vieron como una señal de cambio. Ante esto, Sabo les hizo saber que no le importaba lo que piensen de él ni que esa noticia fuese mentira, con tal de que eso avive la llama de la revolución. Y así comenzó el flashback del Reverie. Vimos a los dragones celestiales gritar por ayuda desesperados ante la invasión, a los almirantes Fujitora y Ryoku no poder pelear libremente por miedo a causar algún destrozo o poner en peligro a los celestiales, a Bonnie infiltrarse en Pangea en busca de su padre, a Charlos una vez más con la intención de esclavizar a Shirahoshi, a Vivi reprochar que Lucci la esté escoltando por toda la Tierra Santa, y a Cobra llegando finalmente a su encuentro con la máxima autoridad mundial. Sabo se encontró con Bonnie y hablaron acerca de la posibilidad de recuperar a Kuma. Ella le planteó que planeaba dirigirse a Egghead para encontrar a Vegapunk, y terminó confiando en los revolucionarios para que se encarguen de llevarse el cuerpo de su padre. Ante esto, él le hizo saber la ubicación de la isla, se despidió y se mostró interesado de unos rumores de una supuesta sala fantasma que escuchó por parte de los guardias. En la plaza del palacio, Charlos usó a Kuma para capturar a Shirahoshi, y Mosgard impidió que sus hermanos actuaran para así evitar cualquier conflicto geopolítico, dándole pie a Sai y a Leo para que le den una paliza a Charlos. Esto pasó a ser considerado como un intento de asesinato a un dragón celestial, y en ese instante, Morley y Karasu liberaron a Kuma y se lo llevaron. Mientras tanto, Cobra fue recibido por el Gorosei y les hizo saber lo que él entendía por la historia del gobierno mundial, las 20 familias, Mary Joyce y el trono vacío, instalando una duda que acomplejaba a su familia desde siempre, y es que la reina de Arabasta, Nefertari Lily, se rehusó a formar parte del gobierno hace 800 años, por lo que su arma no se encontraba frente al trono y a pesar de todo, según él, jamás regresó a su nación, motivo por el cual su hermano terminó tomando el trono. Los ancianos dijeron no saber nada de aquel suceso, y Cobra pasó entonces a preguntarles por el clan de los Tig, revelando que su familia ha traspasado un curioso mensaje de la reina Lily de generación en generación, para cuando Im hizo su aparición, recordó el nombre de Lily y se sentó frente a todos en el trono vacío. Cobra reveló que uno de los 20 reyes se llamaba Im, preguntándose si era tan solo una coincidencia, pero Im, como tal, dijo que eso no debía ser respondido, y pasó a explicar que los Ti han sido sus enemigos desde hace 8 siglos. Sin embargo, y aunque hoy sigan existiendo, nadie sabe su significado, por lo que podrían considerarse cascarones vacíos. De todas formas, se refirió a las acciones de Lily como un gran problema, dado que de no haber sido por ella, hoy los Poneglyphs no estarían repartidos alrededor del mundo y los piratas no estarían buscándolos para hacerse con el tesoro.
Es así que Cobra, frente a los ancianos armados y sabiendo que su destino estaba sellado, le confirmó que en la carta que posee su familia, Lily confesó llamarse Nefertari di Lily. Inmediatamente Im atacó a Cobra con un poder desconocido y el Gorosei se mostró en siluetas enormes anticipándonos cómo serían sus transformaciones. Sabo entró en acción y a pesar de querer salvar a Cobra, este le pidió que sobreviva para enviarle un mensaje tanto a Luffy como a Vivi. Los Nefertari también son Dis. Y en un último respiro protegió a Sabo sacrificándose mientras pensaba en el mensaje de la reina Lily, el cual se centraba en izar la bandera del amanecer y proteger los Poneglyph. Todo esto sucedía mientras los reyes se preparaban para una nueva asamblea a pesar de la ausencia de Cobra y de Wapol. Y es que este último se encontraba observando todo lo ocurrido con Im y Sabo. Aterrado, sintió que podrían matarlo en cualquier momento, por lo que comenzó a huir hasta llegar a la sala en donde el CP0 tenía prisionera a la princesa Vivi, llevándosela consigo para escapar del palacio. El Reverie llegó a su fin, y las familias reales se prepararon para volver a sus hogares, mientras que el Cypher Paul buscaba incansablemente a Sabo y a Vivi por todos lados. Por un lado, Wapol estaba con ella, infiltrados en el barco del reino de X y contactándose con Morgans para que los fuera a buscar. Bonnie por su parte estaba en el barco de Tajin y Sabo en el de Urusha, un país que pronto correría con una suerte devastadora. Y es que mientras el Gorosei discutía el destino de Sabo y su particular relación con el clan de los D, Im solicitó que trajeran a Vivi y que hagan desaparecer esa isla con el invento del Dr. Vegapunk, el Mother Flame. El Gorosei no tuvo más remedio que acatar órdenes mientras alardeaban que dicho poder les permitiría terminar cualquier conflicto que se presente, a la vez que aprendíamos uno a uno los cargos de cada anciano dentro del gobierno y los nombres de todos ellos. La marina movilizó a los Seraphim en los países en donde se despertó la rebelión, y Sabo terminó explicando de una vez por todas qué ocurrió en Urusha. Según él, fue recibido como un héroe por los ciudadanos que terminaron uniéndose para formar parte del ejército revolucionario, y cuando partieron pudieron observar una gran sombra en los cielos que arrasó la isla por completo. De nuevo en el presente, Ivankov se preguntó si esa sombra correspondería a un invento de Vegapunk o a un arma ancestral. Habló sobre el rey Im de la familia Nerona de hace 800 años y planteó la posibilidad de que fuese una persona inmortal. El capítulo finalizó con un plano de la Tierra Santa, en donde los dragones celestiales ya se estaban mostrando sufriendo por el hambre, y al mismo tiempo celebraban que Don Quijote Mosgard fuese ejecutado por haber defendido a los miembros de la flota de Luffy. El responsable de hacerlo no era otro más que Figarland Garling, el líder de los Caballeros de Dios y un gran sujeto reconocido en God Valley. La historia nos llevó de nuevo a Hachinosu. Garp causó todo tipo de desastres lanzando a San Juan Wolf al fondo del océano y usando el incendio de Vasco Shot para derrotar a unos cuantos piratas. Además venció a Shiryu, aunque no sin antes recibir un sablazo de su parte en un intento por proteger a Kobe. Malherido pero con fuerzas para pelear, combatió contra Okichi una vez más, quien recordó cómo fue su duro entrenamiento con Garp. Desde siempre Garp había entrenado sus puños golpeando a un buque de guerra y Aokichi siguió sus pasos hasta poder estar a su altura, por lo que el intercambio de golpes que tuvieron debió ser bastante poderoso. A todo esto, el barco de Garp, que ya se encontraba navegando con todos los prisioneros listos para escapar del territorio, se vio amenazado por Ávalo Pizarro, que usó el poder de la isla para intentar hundirlo completamente mientras que Prince, Kobe, Helmeppo y Garp se encontraban en la isla. En el siguiente capítulo, Kobe repasó una de las grandes lecciones que le dio Garp hace 2 años, cuando le enseñó que en un momento en donde haya que decidir entre salvar a un bebé o a un anciano, siempre había que elegir al bebé porque era una manera de proteger el futuro. Kobe era más bien de los que pensaba en sacrificarse a sí mismo para poder salvar a ambos, algo que terminó demostrando hace poco en Amazon Lily, porque en este capítulo se nos reveló que negoció con Teach entregarse a sí mismo a cambio de dejar con vida a los 800 marinos presentes. Sin embargo, Garp le demostraría cómo hacer las cosas a su estilo. Ordenó que Kobe destruya la mano gigante de Pizarro y que el resto asista protegiendo al barco.
Aún con la falta de confianza por parte de Koby, este cumplió a rajatabla su misión, y es que Garp sabía lo que hacía. Desde que comenzó a entrenar a Koby, supo por parte de Helmeppo que por las noches se fortalecía golpeando aquellos buques de guerra, por lo que de seguro sus puñetazos serían el futuro de la marina. Garp se levantó y a pesar de sus heridas se dirigió a la cabeza de la isla para destrozarla, dándole pie a Koby a que haga lo mismo con su impacto de honestidad, poniendo el barco a salvo y permitiendo que todos escapen de la isla, a excepción de él mismo, que se quedó en el territorio rodeado por los piratas de Barba Negra, riendo a carcajadas y habiendo sacrificado al anciano para que todos puedan salvarse. El narrador finalizó el capítulo haciéndonos saber que el periódico hablaría del rescate de Koby en Hachinosu y la desaparición de Garp, pero que la atención se la llevaría sin dudas el Yonkou Luffy en la isla del futuro. En la aldea Fuya y en la montaña, los conocidos de Luffy y Garp se preocuparon por ellos y se enfrentaron además a un clima completamente extraño. Y es que las noticias llegaron al mismo tiempo que un fenómeno sin precedentes azotaba al mundo entero. Los territorios ubicados tanto en los 4 océanos como en el Grand Line vivieron un terremoto mundial que incluso los dragones celestiales pudieron percibir. Varios tsunamis cubrieron grandes porciones de tierra y distintas islas fueron hundidas por completo frente al hecho de que el nivel del mar se elevó hasta 1 metro. Vimos a varios personajes conocidos de todo el mundo reaccionar a la naturaleza haciendo de las suyas, y aunque el epicentro era desconocido, en donde antes se ubicaba Aruruya se hallaba una enorme cascada hacia el centro de la tierra, y mientras tanto, en las costas de Egghead se reunía un ejército mayor a cualquier Buster Call. 20 acorazados, 100 buques de guerra, 30.000 marinos, 9 vicealmirantes, el almirante Kizaru y un miembro del gobierno mundial. Todos se preparaban para atacar la isla mientras intentaban ponerse al tanto de la situación que era completamente desconocida. Saturn ordenó ejecutar a todos los investigadores que habían abandonado la isla y el gobierno mundial recibió un llamado por parte de York, quien intentó negociar con ellos que si la dejaban con vida y la convertían en dragón celestial, podría construir cuantos Mother Flame quisieran. Así, el gobierno aceptó y York enseguida gritó por ayuda. Y es que el grupo de Luffy la tenía secuestrada, Vegapunk había sido liberado, Bonnie se había unido al grupo y todos habían podido escuchar la conversación. Así fue como Luffy se interpuso y le exigió al gobierno mundial que aparten los barcos o no dejarían con vida a York. Morgans escuchó todo esto asombrado y Saturn le reveló a los suyos sus 3 prioridades: la vida de York, la estabilidad de Punk Records y la planta de energía con la que podrían construir más Mother Flame, refiriéndose a los humanos como simples insectos. Lucci empezó a filtrar información escondida sobre la situación actual del laboratorio, la ubicación de la planta de energía y todo lo que requeriría la marina para poder actuar con precaución en la isla. Supimos que los agentes del Cypherpol ahora les debían sus vidas a los sombreros de paja y hasta los halagaban, y vimos a todos los Seraphim encerrados en escudos de burbuja impenetrables. Aprendimos que la Seraphim de Hancock tenía los mismos sentimientos que la Hancock original debido a su factor linaje, así que cuando Luffy le pidió que libere a Usopp, Franky y Lilith de la petrificación, ella cumplió. Nami setió el camino a través del triple log pose y Vegapunk reveló para mi suerte, la de Luffy y la de Usopp, que el próximo destino sería Elbaf. De todas maneras, para lograrlo, en primer lugar el grupo de Luffy, Franky, Lilith y Bonnie debía alcanzar al Vega Force, para poder llevar el Sunny hasta la costa trasera de la isla y recién ahí salir volando con el barco para alejarse de los enemigos. Y para que esto sea posible, todos los Vegapunk debían trabajar en conjunto para descifrar la contraseña del domo que fue elegida por York. La cúpula contaba con un sistema de defensa basado en láseres, por lo que Saturn le pidió a Kizaru que los atraviese, y este dijo que primero derrotaría a Sentomaru o en caso contrario comandaría a los pacifistas Mark III para causar todo tipo de destrozos. Y de hecho, así fue. El guardaespaldas de Vegapunk ordenó a los 50 pacifistas que acaben con todos los marinos, y de inmediato, Kizaru se enfrentó con él. Así fue como comenzó la batalla en la costa, y los vicealmirantes tomaron la delantera contra las bestias marinas. Al mismo tiempo presenciamos el duelo entre Kizaru y su aprendiz, el cual a viva voz exclamó que no le fallaría a Luffy de ninguna manera y que haría lo imposible por proteger a Vegapunk. Sin embargo,
tras un recuerdo en el que descubrimos cómo Sentomaru se hizo amigo de Vegapunk cuando era un niño. Se convirtió en su guardaespaldas y luego le pidió a Kizaru que lo entrene para poder defenderlo. El almirante logró derrotarlo y quedarse con el chip de mando de los pacifistas, ordenándoles que destruyan a las bestias marinas para luego traspasar el domo gracias a su habilidad de la luz. Los sombreros de paja se percataron de la ubicación de Kizaru desde la sala de control, y Lucci aprovechó el alboroto para intentar asesinar a Vegapunk, pero Stussy se interpuso recibiendo el ataque en su lugar. Rápidamente, Sanji encerró a Kaku con uno de los escudos de burbuja, Zoro se enfrentó a Lucci, y Luffy a Kizaru. En el siguiente capítulo nos mostraron que un día atrás, Kuma había logrado escalar el Red Line y alcanzar la Tierra Santa, y a pesar del esfuerzo de los soldados causó todo tipo de desastres, hirió a varios dragones celestiales y destruyó unos cuantos edificios. En un combate contra Akainu recibió bastante daño y de la nada volvió a usar su habilidad y desapareció por completo. El almirante de flota se preguntó a dónde se dirigía y con qué voluntad se movía, recordando su encuentro con Bonnie hace 2 años en donde ella le reclamaba que debían devolverle a su padre. De nuevo en Egghead, Kizaru intercambió un par de golpes con Luffy hasta que lo mandó a estrellarse contra el Vega Force causando su destrucción con todo y explosión. Bonnie intentó hacerle daño pero fue en vano y también fue atacada, y para cuando Franky quiso hacer lo mismo, este se transportó a la sala de control. Allí Vegapunk había logrado descifrar la contraseña de York y estaba listo para desactivar la defensa del domo para cuando el almirante se apareció detrás suyo para asesinarlo. Sin embargo, fue detenido por Luffy, que se apareció justo a tiempo en su quinta marcha completamente agigantado. Su transformación hizo sonar los tambores de la liberación, y en ese instante, el gigante de hierro se activó repentinamente. En el siguiente capítulo, Luffy se divirtió mandando a volar a Kizaru hasta el océano. Atlas y Vegapunk se dispusieron a viajar en el Vegatank hasta la base de la isla para revertir la orden enviada por Kizaru a los pacifistas, levantando a Sanji y a Franky en el camino, y Zoro siguió combatiendo contra Lucci. Tras el ataque del almirante, Bonnie había caído herida en el centro de la isla, pero había sido salvada por un Sentomaru quemado por donde lo miren, y ella aprovechó para alterar la edad de todos los marinos presentes y esconderse temporalmente. Kizaru se recompuso e intentó atacar el Vegatank, pero Luffy desvió de forma bastante ridícula el ataque, y Atlas logró emitir la orden a los pacifistas de que arrasen una vez más con todos los marinos. A continuación, todos los Mark III empezaron a atacar marinos a mansalva, y el Vegatank siguió descendiendo por el camino de nubes para intentar localizar a Bonnie, que se vio frente a frente con un pacifista controlado por la fruta de la vicealmirante Bluegrass, y rescatada justo a tiempo por Sanji. Pero para cuando decidieron regresar al laboratorio, un enorme estruendo azotó la isla. Un círculo de invocación se dibujó sobre el suelo y los marinos recibieron la alerta de que cualquier rango inferior a Comodoro debía resguardarse, dado que Saturn, del Gorosei, había desembarcado en la isla y no cualquiera podría mirarlo a los ojos. El miembro de la máxima autoridad mundial se apareció de una forma monstruosa y ordenó a los pacifistas que se detengan, mientras que a un oficial de la marina con solo verlo le explotaba la cabeza. Kizaru intentó detener al Vegatank, destruyendo el camino de nubes y haciéndolo caer en el centro de la isla. Luffy por su parte usó sus últimas fuerzas en darle un puñetazo en la cabeza del almirante y terminó cayendo al suelo desgastado frente a los ojos de Saturn, que notaba en él la presencia de Nika. En ese instante Bonnie no se pudo contener y apuñaló en el pecho a Saturn frente a todos, recordando que fue él quien le ordenó a Vegapunk eliminar la conciencia de Kuma. Los marinos comenzaron a correr para alejarse de Saturn sin entender nada de lo que estaba sucediendo. Algunos contraalmirantes se vieron alarmados por el accionar de Bonnie y comenzaron a apuntar sus armas, pero Saturn exclamó que si él no lo hubiera deseado, esa espada ni siquiera lo hubiera tocado. Sujetó a Bonnie con fuerza, se quitó la espada del pecho para curar su herida, y estuvo a punto de pisar a Luffy con una de sus patas arácnidas, pero Franky lo evitó. Inmediatamente el anciano se refirió a los humanos como insectos que se entrometen donde no deben y que todos debían sufrir antes de morir por ir en contra de las normas del gobierno mundial. Su presencia ocasionó que nadie pueda moverse,
levantó a Bonnie y le dijo que su padre era un sobreviviente de la tribu Bucanir, la cual cometió un crimen imperdonable y que por ello nació para ser un esclavo. Mientras todos los marinos se preparaban para dispararle, Bonnie pensó en las palabras de Kuma y en la leyenda de Nika, el héroe en quien su padre quería convertirse para poder liberar a todos, y así el capítulo dio comienzo al flashback de Kuma. El mismo inició con su nacimiento hace 47 años en el reino de Sorbet, y con su esclavitud y la de sus padres por el simple hecho de nacer como un Bucanir. Fue obligado a hacer trabajo pesado a costa de latigazos, y cuando su madre falleció, su padre recalcó que en este mundo morir era mejor. Fue él quien le habló de la leyenda de Nika, le habló de su capacidad de hacer sonreír a todos, y mientras le tarareaba el ritmo de la liberación, fue asesinado por un dragón celestial frente a sus ojos. Más adelante el capítulo nos trasladó 38 años hacia el pasado y nos dio un primer vistazo de lo ocurrido en God Valley. Resulta que cada 3 años los dragones celestiales organizaban un genocidio en un territorio al azar a modo de campeonato, teniendo 6 cofres de tesoro como premios. Y lo que lo llevó a God Valley fue la osadía de que el sitio utilice el nombre de los dioses en vano. Un joven Garling asesinó al rey y comenzó con 10.000 puntos en contra, haciéndolo para él mucho más entretenido. Por su parte, Kuma, que formaba parte de un grupo de 10 esclavos problemáticos, escapó y sus propios compañeros lo fueron a buscar para darle una paliza, o en caso contrario, todos serían asesinados. Pero de pronto, un Ivankov de 15 años, esclavo, se apareció junto a una niña llamada Ginny hablando de cómo los Bucanir comparten sangre con los gigantes y resaltando que de ahora en más pensaba en sobrevivir. Los nativos de God Valley tuvieron 1 hora para esconderse antes de que la cacería comience, y mientras todos se preparaban, Kong del cuartel general de la marina se contactó con Garp para pedirle que se dirija a la isla de inmediato. Y es que no solo los dragones celestiales habían robado el tesoro nacional de Hachinosu, sino que también Roger se dirigía al territorio. Por supuesto, los piratas de Hachinosu no se iban a quedar de brazos cruzados y también partieron con el objetivo puesto en recuperar lo que era suyo. Para cuando los asesinatos comenzaron, los dragones celestiales de la Tierra Santa observaron el espectáculo con emoción, e Ivankov les resaltó a todos los esclavos que debían hacer lo imposible por sobrevivir para ser libres. Ginny logró recopilar información acerca de los premios, y 2 de ellos eran la fruta dragón de Kaido y la Nikyu Nikyu no Mi, que para ella serían ideales para trasladar personas y escapar. Kuma se ofreció como voluntario, y en ese instante los piratas de Rocks aparecieron en God Valley. Barba Blanca, Gloriosa, Shiki, Stussy, el Capitán John, Kaido, Big Mom, posiblemente Ochoku, y quién sabe si hasta Hacha Plateada. Todos se mostraron enemistados entre sí o compitiendo por ver quién conseguiría el tesoro en primer lugar. Varios barcos piratas aparecieron en las costas a causar destrozos siguiendo a los Rocks, y al mismo tiempo la tripulación de Roger desembarcó en el lugar. Garling se mostró acompañado por algunos caballeros de Dios, listos para hacerse cargo de los piratas para cuando Garp y su tropa de marinos aparecieron para atacar. Big Mom se robó la fruta de dragón que estaba por comerse Ivankov, y antes de que pueda hacer lo mismo con la de Kuma, este se la comió de inmediato. Saturn apareció detrás suyo señalando que su destino como Bucanir era morir como esclavo, y Kuma le expresó que algún día su deseo era ser alguien como Nika. Tiempo después, y a pesar de que Ginny filtró información al exterior, los periódicos solo hablaron de las hazañas de Garp y omitieron cualquier dato acerca del genocidio. Kuma logró salvar a 500 personas, y mientras que Ivankov comenzó a recorrer el mundo, él se quedó a vivir en la iglesia de Sorbet junto a Ginny, iniciando así una nueva vida. Dimos un salto de 8 años y vimos a Kuma convirtiéndose en el pastor de la iglesia y en el héroe de todos los ancianos pobres del pueblo. Cada semana Kuma mitigaba sus dolores gracias a su fruta del diablo, pero dado el funcionamiento de sus poderes, estaba obligado a absorber todo ese dolor o en caso contrario, regresarían con sus dueños. Los ancianos, además, estaban obligados a pagar el tributo celestial al rey y se veían imposibilitados de pagar cualquier tratamiento médico. Así que para ellos, Kuma era su salvación. 5 años después, Ginny quiso casarse con él, pero Kuma temía que fuese un peligro para ella dada su condición de Bucanir.
Y 3 años más tarde el rey declaró que todo el sur de Sorbet sea esclavizado o simplemente desterrado, porque se trataba de una zona pobre que poco contribuía al tributo celestial. Esto causó la ira de Kuma, que provocó un alboroto y terminó encarcelado. Y pronto los luchadores por la libertad se presentaron en el país para derrocar al rey, abolir la esclavitud y unir tanto a Kuma como a Genie a sus tropas. Eventualmente esta agrupación se convertiría en la Armada Revolucionaria. Dragon admitió haber formado parte de la Marina en el pasado, pero que no encontró ningún tipo de justicia ahí, y se expresó a favor de influenciar a todo el mundo con sus ideales. Y más tarde, 8 años después, Genie fue capturada. Según se nos hizo saber en el siguiente capítulo, un dragón celestial estaba interesado en ella para convertirla en su esposa y tras un descuido fue secuestrada. 2 años después, es decir, 12 años atrás desde el presente, mientras Dragon e Ivankov regresaban a Báltico desde el reino de Goa tras lo sucedido con el incendio de la Great Terminal, Kuma se trasladó a un país del South Blue y ayudó a las tropas revolucionarias a rebelarse contra un rey y a liberar a la nación. Más tarde los revolucionarios recibieron un llamado por parte de Genie, quien había sido expulsada como esclava dado que había contraído una enfermedad, y con sus últimos respiros se despidió de Dragon, de Ivankov y de Kuma. Este último se transportó desesperado a Sorbet sabiendo que podría encontrarla ahí, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo se había expuesto a la luz natural y se llenó de escamas color zafiro, muriendo y dejando consigo una bebé de nombre Bonnie. Kuma la adoptó e hizo lo posible por criarla y cuidarla a la vez que seguía con su labor como revolucionario. Sin embargo, cuando ella cumplió 5 años comenzó a desarrollar las mismas escamas que su madre, y ante esta preocupación, Kuma renunció a la armada y se ocupó 100% a buscar una cura. Bonnie soñaba con visitar la Isla del Cielo, la Isla Gyojin hasta poder conocer a Nika, pero un médico reveló que sin importar lo que pase, al cumplir 10 años, el avance de la enfermedad terminaría con su vida. Ante las preguntas de Bonnie, Kuma mintió y dijo que a sus 10 años en realidad iba a ser curada y podría exponerse al sol y a la luna tanto como quisiera para poder viajar por el mundo. Y el capítulo terminó 1 año después, cuando el antiguo rey de Sorbet regresó a la nación e inició una masacre con tal de eliminar a los pobres. Sorbet se vio envuelto en llamas mientras que el rey Bacoris se jactaba de que la medida sería de agrado para los dragones celestiales, tal como había ocurrido recientemente en Goa. En la iglesia comenzaron a tratar a algunos heridos y Kuma, por sí solo, ocasionó el incidente conocido como la Revolución de un Solo Hombre, destituyendo al rey una vez más y ante el pedido del pueblo ocupando su lugar. Noticia que no pasaría por alto el gobierno mundial, que más adelante manipularía los periódicos haciendo ver a Kuma como un rey tirano y echándole la culpa a él de los incendios del país para así beneficiar a Bakori y que él pudiera regresar al poder. Poco después el asistente de Kuma, Bulldog, se hizo cargo de la nación y le hizo saber sobre las intenciones del gobierno, y junto a su madre, la viuda Connie, se encargaron de proteger a Bonnie, que para entonces había despertado misteriosamente las habilidades de la Toshi Toshi no Mi, mientras que Kuma salía al mar a detener a Bakori y a toda la flota de marinos que se dirigían a Sorbet. Esto le valió a Kuma una recompensa por su cabeza y dio comienzo a su vida como pirata. Recorrió el mundo buscando incansablemente una cura para la enfermedad de las escamas de zafiro, conociendo los distintos territorios a los que mandaría tiempo después a los sombreros de paja y sin dudar en volver a visitar a Dragon. Supimos que Belo Betty tomó el lugar de Genie como líder revolucionaria del Este y que Dragon fue quien le habló a Kuma acerca del Dr. Vegapunk, invitándolo a visitarlo en Egghead para intentar encontrar la cura para su hija. A todo esto Kuma le reveló que algún día le encantaría volver a la armada y este le respondió que tan solo siga los vientos del destino. Es así como Kuma llevó a Bonnie hasta el laboratorio que algún día se convertiría en Egghead y conoció a Vegapunk. El genio le ofreció encontrar una cura a cambio de experimentar con su sangre de Bucanir para desarrollar una serie de clones robots que pudieran defender a los débiles, y ante el deseo de Kuma de hallar la paz, Vegapunk se refirió a estos guerreros del futuro como pacifistas. Sin embargo, para Saturn, estos robots debían ser armas asesinas y no pensaba quedarse de brazos cruzados.
En el capítulo 1100, Kizaru se presentó en Egghead junto a varios marinos, incluidos ex-Drake, y fue testigo de una conversación por Den Mushi entre Saturn y Vegapunk, en donde el miembro del Gorosei exigía 3 condiciones para permitir experimentar con Kuma y curar a su hija. Primero, que Kuma se convierta en Shichibukai, dado que recientemente Ace había derrotado a uno de sus miembros. Segundo, que se someta a cirugías para convertirlo en un arma humana al servicio de la marina. Y tercero, que todo rastro de conciencia sea eliminado de sí mismo, para así cumplir a rajatabla las órdenes del gobierno. Kuma solicitó que una vez finalizada la cirugía de Bonnie ella pueda vivir en la iglesia de Sorbet, y Saturn por su parte le aclaró que una vez que eso ocurra él tendría prohibido visitarla, o en caso contrario la esclavizarían, por lo que Kuma para finalizar pidió que jamás le hablen sobre su enfermedad o el motivo detrás de que él se haya convertido en un robot sin conciencia. A pesar de que Vegapunk se mostró reacio a cumplir con estas condiciones puesto que no quería dejarlo sin vida, Kuma lo convenció y así Bonnie, su padre, Vegapunk y Sentomaru convivieron 6 meses en el laboratorio mientras el genio trabajaba incansablemente hasta el punto de necesitar desarrollar a sus 6 satélites. Kizaru visitó esporádicamente la isla y todos juntos llegaron a bailar con los tambores de la liberación. Y una vez que Bonnie fue curada, inició su tratamiento de 1 año en Sorbet bajo supervisión del Cypher Paul. Kuma por su parte salió a los mares convertido en cyborg bajo el título de Shichibukai, lo que provocó la interesante reacción de Doflamingo, Crocodile, Mihawk, Hancock, Moria y hasta Álvida, sin olvidarnos del ejército revolucionario que se intrigó por la decisión de su compañero de trabajar para el gobierno, y de todos en la tripulación de Barba Blanca, Ace, Jinbei, Marco y hasta Barba Negra. Kuma comenzó a escribirle cartas a Bonnie de todo lo que observó en su viaje como Shichibukai, y pronto llegó a la aldea Fuya, en donde recibió una orden del gobierno a la vez que estaba por encontrarse con un joven Luffy. Así pasamos al siguiente capítulo, en donde Kuma se adentró en las montañas de la isla y observó como un Luffy de 16 años entrenaba duro para el día en el que se convierta en pirata, repitiendo que usaría su ataque de hacha para defender a sus futuros nakamas. Kuma ya sabía que ese chico se trataba del hijo de Dragon, puesto que cuando visitaron el reino de Goa en el pasado, Dragon se lo confirmó. El gobierno le ordenó detener a un grupo de piratas una y otra vez. Él cumplió con todas sus tareas sin dejar de escribirle cartas a Bonnie, recordándole cuánto la amaba y resaltando lo hermoso que era el mundo. Incluso le escribió para su 9º cumpleaños desde el laboratorio de Vegapunk, quien ya se había extirpado el cerebro y estaba por comenzar a construir Punk Records. De todas maneras, en la iglesia, mientras su hija entrenaba con Kyogyo y era cuidada por la reina Connie, la gente del Cypher Paul Alpha que supervisaba el lugar destruía una a una todas las cartas, evitando que Bonnie las lea, y para cuando finalmente estuvo curada, el gobierno intentó retenerla 6 meses más. Connie preparó todo con Kyogyo y los demás protectores de Bonnie para que ella pueda escaparse de la isla en un barco con la misión de encontrar a su padre. Y pensando en las habilidades de Nika, usó su fruta para alterar su futuro y darle un puñetazo gigante a Alpha que intentaba capturarla. Así, Bonnie se convirtió en pirata y eventualmente formaría parte de la peor generación. El último capítulo oficial del año 2023 fue lanzado justo para Navidad y fue uno de los peores o mejores regalos que podría hacernos Oda. Bonnie siguió su camino de pirata buscando a su padre y también, según ella, a Nika, pero Kuma prefirió seguir con las órdenes del gobierno y evitar que ella lo encuentre. Pronto, Luffy derrotó a Arlong y todos reaccionaron a su primera recompensa. Dragon, que se dirigió a Lockdown tras enterarse que Smoker era quien estaba a cargo de la ciudad. Ace, que se emocionó de que su hermano ya esté convirtiéndose en un pirata de renombre rápidamente. Y el propio Kuma, que pensó en Dragon y en cómo sus hijos se convirtieron en piratas. Tiempo después, Luffy le declaró la guerra al gobierno mundial y mientras Kuma observaba el avance del proyecto pacifista en Egghead le reveló a Vegapunk que ese chico era el hijo de Dragon y que tanto sus poderes como su coraje para oponerse al gobierno le recordaban a Nika. Repasamos lo sucedido en Thriller Bark y llegamos a Shabond, en donde Kuma atendió el llamado por parte del gobierno para acudir a la guerra de Marineford. Observó una vez más a su hija a escondidas y se sorprendió con el puñetazo de Luffy hacia un dragón celestial en defensa de un Gyojin.
Esto lo motivó a dejar, según él, una muestra silenciosa de su paso por la vida y una apuesta por el futuro, al decidir separar a los sombreros de paja salvándolos y demostrándoles que el nivel del nuevo mundo era cosa seria, pensando a la vez en que Luffy se convertiría algún día en el salvador de este mundo. Saturn le exigió a Vegapunk que instale un botón de autodestrucción en Kuma en caso de que se salga de control, y el genio le explicó que en cambio podría instalar un switch de intercambio de conciencia, a lo que el miembro de la máxima autoridad mundial le reprochó que la orden siempre fue eliminar todo rastro de recuerdos, conciencia y sobre todo humanidad. El día de la despedida llegó y Kuma le pidió a Vegapunk que le programe la misión de proteger el barco de los sombreros de paja para cuando la tarea de Marineford haya finalizado, pensando en que sería fantástico si las historias que le contaba a Bonnie sobre Nika se pudieran hacer realidad y que Luffy sea quien las protagonice. Kuma se extrajo los recuerdos gracias a su fruta del diablo, hizo un repaso por todo lo que vivió en su vida, omitiendo los malos recuerdos y pensando en aquellas personas que valió la pena conocer. Vegapunk, entre lágrimas, le hizo saber que él ha sido un héroe y frente a todos los presentes en el laboratorio, rezando y siendo iluminados por los rayos del sol, ejecutó la maquinaria que lo privaría de todos sus sentimientos y recuerdos, no sin antes escuchar su última petición: que cuando vuelva a ver a Bonnie le desee un feliz 10º cumpleaños. El 2023 finalizó con Bonnie completamente destruida tras conocer toda la historia de su padre y con la burbuja de recuerdos desaparecida. Estoy grabando esto después de haber editado de corrido todo lo que acaban de ver. Le metí un sprint desde hace un par de semanas impresionante, así que creo que ya no me da la cabeza para nada más. Pero quiero decirles que si llegaron hasta acá les estoy muy agradecido de corazón, porque como suelo decir en estos videos un tanto largos, no debe ser para nada fácil tener que escucharme hablar durante tanto tiempo. El cierre de la vida de Kuma, el incidente de Egghead y sus consecuencias y todo lo que está pasando alrededor del mundo con los emperadores va a dar mucho para hablar y de seguro será más que interesante, así que imagino que se nos viene un año muy intenso para la historia de One Piece y ojalá poder vivirlo con ustedes. Al principio comenté que no fue un año para nada fácil en lo personal y sinceramente estoy atravesando uno de los momentos más complicados en mi vida, pero quiero que sepan que poder tener un espacio para hablar de One Piece con todos ustedes es un gran refugio que espero poder mantener. Si este video les gustó, me haría mucha ilusión leer sus comentarios al respecto. Y si están interesados en mi contenido y todavía no se suscriben, obviamente están invitados a hacerlo. Por supuesto, les quiero agradecer como siempre a los miembros del canal por su apoyo de todos los meses y ojalá que el 2024 sea un mejor año en todos los sentidos. Igual Kuma lo tuvo más difícil, así que les dejo un gran abrazo a todos. Yo soy Lautaro Seiren y me despido.